Buenas noches, compañeros. En la noche de hoy, mi compañera Ingrid Hernández y quien les habla, César Ahmed Cardosa, vamos a socializar con ustedes la técnica que nos correspondió. En este caso, el análisis de contenido o el análisis de texto. ¿Qué es el análisis de contenido? Es la técnica que permite investigar el contenido de las comunicaciones mediante la clasificación en categorías de los elementos o contenidos manifiestos de dicha comunicación o mensaje. Una definición del análisis de contenido tenemos la de Bernard Berelson, que dice que el análisis de contenido es una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación. Otra tenemos la de Hall-Hosty, que dice que es cualquier técnica de investigación que sirva para hacer inferencias mediante la identificación sistemática y objetiva de características específicas dentro de un texto. También tenemos la definición de Klaus Krippendorff, que dice que el análisis de contenido es una técnica de investigación que utiliza un conjunto de procedimientos para hacer inferencias reproducibles y válidas a partir de un texto, de los datos del texto y del contexto. Podemos decir que el análisis de contenido es una técnica que se utiliza para el análisis sistemático de documentos escritos, notas de campo, entrevistas registradas, diarios, memorias, planes de clases, etc., que trata de estudiar con detalle el contenido de la comunicación escrita, oral y visual. Algunas consideraciones para hacer análisis de contenido. Primero, definir el material. Se seleccionan las entrevistas o el material o las partes que sean relevantes para responder a la pregunta de investigación. Segundo, analizar la situación de recogida de datos, o sea, cómo se obtuvo el material. Tercero, caracterizar el material. Hay que hacer una documentación del material, ya sea la grabación o una transcripción o el método que se haya utilizado para obtener el material. Luego, la duración del análisis de los textos seleccionados, hacer una reducción o sistematización y al final hacer una interpretación y unas conclusiones del material que se está analizando. Bueno, para hacer un análisis de contenido hay que hacer 6 etapas o 6 momentos. Primero, determinar el objetivo, universo y los documentos que se van a analizar. Segundo, determinar las unidades de análisis y las reglas del recuento. Tercero, establecer categorías. Cuarto, hacer una exploración de la fiabilidad y validez, o sea, hacer la explicación del procedimiento de análisis del material. Quinto, hacer una reducción de los datos, o sea, sistematizar. Y al final, hacer una interpretación del material que se obtuvo. Bueno, primero, establecer los objetivos, universo y los documentos. En esta primera parte, primero se definen los objetivos que se pretenden analizar. Segundo, se define el universo que se va a estudiar. Tercero, hay una elección de documentos. Y cuarto, se definen las finalidades centrales que persigue la investigación. En la segunda fase miramos en cuanto a las unidades de análisis y reglas del recuento. Se elaboran indicadores o se definen unidades de análisis que constituyen los núcleos de significado propio que serán objeto de estudio para su clasificación y recuento. Se puede hacer de las siguientes maneras. Primero, a través de unidades genéricas, que son unidades de observación general. A partir de allí, el material debe ser estudiado en una unidad genérica para medir la frecuencia o conceptos definidos. A través de unidades de contexto. Es el mayor cuerpo de contenido y sirve para captar el significado de la unidad de registro. Y la tercera serían las unidades de registro, que es la sección más pequeña del texto que hace referencia a una categoría. Son unidades base con miras a la codificación y al recuento frecuencial. Con respecto a las unidades de análisis y el recuento, aquí hay unas reglas de numeración del recuento que se refiere a la forma de contar las unidades de registro codificadas. Existen diferentes reglas de numeración. La primera es la presencia o ausencia de un determinado código. La segunda es la frecuencia, es la más utilizada en investigaciones de este tipo y se refiere al número de veces que aparece un código determinado o unidad de registro, o sea, la repetición de ese código. Con respecto a la categorización consiste en la operación de clasificar los elementos de un conjunto a partir de ciertos criterios previamente definidos. La categorización no es una tarea mecánica, ya que los términos pueden no hacer referencia a los significados
que a primera vista expresan o manifiestan, sino estar fuertemente matizados por el contexto. La categorización es un proceso que requiere 3 operaciones. La primera es la clasificación de las unidades de significado asignadas a cada unidad de registro para establecer una cierta organización de los mensajes. El resultado de esta operación es la elaboración de un sistema de categorías. La segunda es la codificación como una tarea asignada de códigos a cada categoría del sistema anterior para poder clasificar las unidades de registro de los documentos a analizar, clasificando de esta forma el material escrito para su posterior descripción e interpretación. Y tercero, tenemos el inventario, en el que se aíslan las unidades de significado dando contenido empírico a las categorías de sistema. En la parte de exploración, fiabilidad y validez, en esta parte se explica cómo se ha realizado la exploración de los documentos y cuáles han sido los controles de validez y fiabilidad del proceso de análisis. En la fase de exploración del material, luego de haber fijado las categorías y definido las unidades, es necesario reconocer objetivamente la presencia o ausencia de las categorías en los documentos seleccionados. Hay que identificar las unidades de registro de acuerdo a los criterios establecidos. Hay que asociar el significado de las unidades de registro con las unidades de significado de valor y antivalor clasificadas a tal efecto en el inventario. Y asignar el código de la categoría correspondiente a las unidades de registro, por lo que este proceso o fase recibe el nombre de decodificación del material. En la parte de exploración y fiabilidad y validez, es una característica básica que han de poseer todos los métodos. En análisis de contenido, la fiabilidad se estima calculando el porcentaje de veces que varios codificadores independientes coinciden cuando codifican el mismo material. En la parte de reducción de datos, es una fase en la cual se llevan a cabo las operaciones estadísticas, la síntesis y selección de los resultados para realizar posteriormente las interpretaciones que dan lugar a una serie de conclusiones, teniendo en cuenta siempre el marco teórico que hemos elaborado. Por ello es necesario diferenciar la descripción, que consiste en enumerar las características del documento en relación a la frecuencia de aparición de las distintas categorías del valor y antivalor. La inferencia, que es el paso de descripción de interpretación, y la comparación. La interpretación, que es el significado axiológico de la frecuencia de los códigos descritos, y las conclusiones, para la consecución de los objetivos de la investigación. En la fase de interpretación hay una consolidación de la teoría. Las ideas fundamentales que obtendremos que se emplearán para la generación de las explicaciones y se relacionan los datos obtenidos con otros trabajos o estudios y con marcos analíticos más generales dentro de los que cobran sentido los datos estudiados. De esta manera se intenta integrar los hallazgos obtenidos dentro de unas áreas de interés más amplias. Entonces, con esta última fase de interpretación de los resultados, se da por terminada el análisis de contenido. Muchas gracias.